Nota del autor. Las notas que necesitamos. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por encontrarnos de nuevo. Estimadas amigas y amigos de Nota del Autor, nos volvemos a encontrar a través de este medio digital. Es un gran gusto para nosotros volver a hacer contacto con usted. Dice la canción Coincidir de Raúl Rodríguez Prieto y Alberto Escobar: tantos mundos, tantos siglos, tanto espacio y coincidir. Siempre ha sido algo complicado la coincidencia, y ahora yo creo que más. La hiperinformación en ocasiones nos impide contactar con las personas importantes, con los momentos importantes, con la información importante. Hay tanta diversidad en el ciberespacio que en ocasiones nuestra atención está muy dispersa y se nos complica elegir. Bueno, un pequeño preámbulo solamente para resaltar lo importante de este encuentro entre usted y yo. El día de hoy vamos a utilizar nuestro tiempo, que espero sea muy bien invertido para usted. Ya sabe que todos nuestros podcasts están directamente relacionados con el crecimiento personal. Algo útil, algo bueno va a obtener de este tiempo que usted se va a poner esos audífonos, va a escuchar su celular o va a abrir su computadora. Algo bueno va a salir. Le comparto que hace ya algunas semanas traigo este tema de podcast en mi cabeza. Lo he traído en mi cabeza, rondando, acechándome, y dije, ya es momento de grabarlo. Usted ya vio el título de este episodio: Sentir el vacío, que bien puede también llamarse la trascendencia del propósito o del sentido, o la importancia de del propósito o del sentido. Y en esas semanas que yo traía este tema en mi cabeza, dije, voy a grabar una serie de podcasts, de episodios relacionados con los temas más frecuentes en la psicoterapia. Ya le he comentado en otros episodios que yo tengo una formación psicoterapéutica en el enfoque Gestalt. Puede haber muchos, hay otros enfoques también igual de válidos, pero yo elegí ese. No quiere decir que en este episodio le voy a presumir la terapia Gestalt como lo último, lo más novedoso. No, nadie tiene la verdad absoluta. Bueno, creo que ya me andaba saliendo del tema. He decidido grabar posteriormente temas relacionados con esos asuntos
que nuestros pacientes llevan al consultorio, los más recurrentes, o podemos decir los más solicitados. Y uno de ellos es sentir el vacío. Por eso le hemos puesto en psicoterapia, sentir el vacío. En los posteriores episodios pues vamos a abordar otros temas que también son igual de relevantes. Pero tiene una importancia o una trascendencia muy, muy llamativa. Y se lo voy a compartir a través de varios datos que creo son relevantes, que son muy importantes para ofrecerle a usted algunas alternativas. No voy a compartirle al final del episodio recetas mágicas, esas que de repente se escuchan mucho en estaciones de radio o en internet, que nos hablan de una curación final. Haga esto y usted va a ser feliz, etc. Es complicado. En el crecimiento humano no a todas las personas les funciona la misma receta que alguien comparte en algún medio televisivo, radiofónico o internet. Cada persona es muy diferente a otra. Cada cerebro se moldea de manera diferente. Dicen las personas que nos llevan más años en esta vida, nuestros ancianitos, mira, los hijos son como los dedos de la mano, todos diferentes, ninguno se parece a otro. De igual manera, los seres humanos así somos, todos somos diferentes. Pero si hay algo bueno, útil, que les sirva para su crecimiento personal en este episodio, tómelo y póngalo en práctica para que el episodio tenga impacto en su vida personal. Atrévase a practicarlo. Muy bien, sentir el vacío, que, se lo reitero, podría llamarse también la búsqueda del propósito, la trascendencia del propósito o el sentido de vida. Este tema que los pacientes llevan a psicoterapia, le digo, es muy recurrente. En ocasiones nuestros pacientes van con un tema, por ejemplo, baja autoestima, problemas familiares, de pareja, dificultades en las relaciones con los hijos, etc. Y en el proceso, en el caminar, afloran otros temas, ¿sí? Como personas nos vamos descubriendo y van surgiendo otras temáticas. Hay personas que llegan a este punto y llegan a terapia y dicen, llegué a una fase en la que me encuentro que ya no sé qué hacer, en la que parece que ya le perdí el sentido a mi vida, en la que no sé qué me pasa, no sé si lo que estoy haciendo es correcto, no sé si debo cambiar de trabajo, quizás no sé si deba seguir con esta misma persona. Llegan a ese punto crucial de mucho cuestionamiento. Y algunas de esas personas deciden asumir el reto de la psicoterapia y continuar, y adentrarse al descubrimiento y dar un giro inesperado a sus vidas o reacomodar su sentido de vida, su propósito de vida y continuar con su vida. Es de valientes, ¿eh? Yo he tenido algunos pacientes que están a punto de tomar decisiones trascendentes, de mayor peso en su vida y deciden regresar. Deciden regresar a su vida habitual, a su zona de confort y es respetable. 100% respetable las decisiones de todas las personas. Y hay otras que dan la sorpresa. Hay personas que dan un giro de 360 grados a sus vidas y dicen, lo que he estado haciendo no era lo que yo quería, no me siento satisfecho, satisfecha y necesito hacer un cambio profundo en mi vida. Y no lo hacen porque vieron una película, porque leyeron un libro, porque tuvieron una plática con alguien, sino lo hacen porque se adentraron a la búsqueda interior y contactaron con eso. Bueno, de eso vamos a hablar en este episodio, sentir el vacío. En terapia Gestalt le llamamos asunto inconcluso.
le voy a compartir una lista de algunos asuntos que podrían ser inconclusos y quizás usted se vea identificado en alguno de ellos, pero solamente son ejemplos. Viktor Frankl, el descubridor o el creador de la logoterapia, nos habla de la pérdida del sentido. Lo importante que es tener un sentido o encontrarle un sentido para la vida. El conductismo quizás le llame de otra manera una conducta mal aprendida y se tenga que modificar el comportamiento de las personas. El psicoanálisis quizás le llame a esto un tema de interpretación del inconsciente, probablemente, ¿verdad? El humanismo tal vez le llame la falta de autenticidad. El humanismo busca que las personas sean auténticas y cuando no lo son, pues se les viene una avalancha de problemas. La terapia cognitivo-conductual, yo no soy experto en ese enfoque, ni en los que he dicho anteriormente, como el psicoanálisis, el conductismo, pero la terapia cognitivo-conductual, que sabemos que se enfoca en las creencias de las personas, en cómo piensan, cómo elaboran los significados, tendrían que o analizarían que el vacío existencial que vive una persona pudiera ser una distorsión cognitiva, pudiera ser una falta de significados, o la gente está definiendo su vida o significando su vida de manera errónea. Probablemente, me estoy aventurando, ¿cómo asumiría la terapia cognitivo-conductual este tema de sentir el vacío? Me aventuro porque pues, no soy especialista en el área. La terapia sistémica familiar también diría que algo no está encajando en la vida de la persona y que esa pérdida del sentido o de la experiencia del vacío quizás tenga relación con su sistema familiar, probablemente. La terapia que se encarga, la terapia bioenergética, los enfoques de la bioenergética, de la conciencia corporal, tratarán de identificar ese sentir el vacío en alguna parte del cuerpo y utilizarían al cuerpo para desbloquear alguna parte obstruida y al final esta persona pues fluya y encuentre su motivo o su sentido para vivir. Me estoy aventurando, he leído poco del enfoque bioenergético, pero quizás por ahí iría. Bueno, nada más como para compartirle que diferentes enfoques o todos los enfoques psicoterapéuticos tienen diferente interpretación de lo que es experimentar el vacío, de lo que es sentir un asunto inconcluso, una experiencia que no terminó de cerrarse, un problema, un conflicto, en otras palabras mucho más simples, lejos de los tecnicismos. Cada corriente psicológica, cada psicoterapeuta, del enfoque que sea, dará una interpretación diferente a nuestros problemas. En este caso, de experimentar el vacío. Sentir el vacío es esa sensación de que algo falta. Hay una necesidad que no está satisfecha. Llegamos a un punto de nuestra vida en el que no sabemos si avanzar, no sabemos si lo que estamos haciendo o hemos hecho durante años es lo que realmente nos va a llevar a la plenitud, a la autorrealización. También puede explicarse ese sentir el vacío como un impas. Un impas, escrito impasse, doble S, es una situación en la que se encuentra un asunto o problema que no progresa o al que no se le ha encontrado alguna solución. Eso es sentir el vacío, eso significa tener una situación no resuelta. Bueno, nos dice Claudio Naranjo, discípulo de Fritz Perls, el descubridor de la terapia Gestalt, nos comparte en su libro Por una Gestalt viva, el efecto de lo inconcluso nos plaga, de modo que cuando uno no termina una tarea o no resuelve un problema, ello pesa sobre nuestro ánimo y tarde que temprano llamarán nuestra atención a cerrarse.
Cuando dejamos una tarea inconclusa, la olvidamos, la dejamos pendiente y seguimos por la vida. Y después de 1 año, 2, 3, 5, 15, 10 años, 20 años, esa tarea inconclusa nos reclama su atención. Aparece de repente. En una ocasión, una persona me decía en terapia, híjole, yo creí que este defecto de mi cuerpo ya lo había trabajado y lo había superado hace años. Y ahora me doy cuenta que no, que sigue vigente y que tengo que echarle ganas para entenderlo, para asimilarlo. Bueno, ella se refería a una aceptación de su cuerpo. La sensación de vacío, vista desde la Gestalt, es un asunto inconcluso. Como ya lo dijimos anteriormente, todos los enfoques psicoterapéuticos le van a dar un significado especial. Lo cierto es que este sentir el vacío o la falta de sentido está en el ser humano, significada, interpretada de 1000 formas, pero el ser humano lo experimenta. Qué interesante, ¿no? Y que de repente, qué tarea tan complicada debemos enfrentar para poder dar respuesta a esa falta de sentido, a esa falta de propósito. Imaginemos a una persona que lamentablemente se suicida, una persona que su sentido de vida, su propósito en la vida se esfumó, se colapsó, no existe, no hay nada de eso, y lo mejor es partir de este mundo. Es una explicación muy rápida, muy express, sabiendo que el tema del fenómeno suicida es bastante complejo, tan complejo que aún no hay una sola teoría que explique el fenómeno suicida. Por eso yo me aventuro a dar esta sencilla interpretación. Bien, asuntos inconclusos igual a vacíos o huecos en la personalidad. Huecos entendiendo como pendientes, como tareas no concluidas. Estos asuntos inconclusos nos generan la sensación de no sentirnos completos. Algo hace falta para sentirnos completamente feliz. Le voy a decir algunos huecos, vacíos o asuntos inconclusos, o póngale otro nombre, conflictos que reclaman nuestra atención. Algunos de esos asuntos o vacíos son percibidos por nosotros de manera consciente, otros no. Le platico algunos ejemplos de algunos de esos asuntos de los cuales sí podemos darnos cuenta y sabemos que tenemos ahí una tarea pendiente, un vacío, un hueco en nuestra personalidad, una tarea que resolver. Por ejemplo, un sueño que se repite. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Hace ya algunos meses yo publiqué en un estado de WhatsApp que ya venía un podcast sobre sueños. Todavía está ahí en pendiente, ¿eh? Ese es un asunto inconcluso para mí de trabajo. Vamos a grabar un podcast sobre el tema de los sueños, pero desde diferentes perspectivas. Bueno, otro tema no resuelto, un vacío que podemos experimentar es bajar de peso. Nos damos cuenta que nuestro índice de masa corporal está elevado, de que comemos demasiadas calorías y le entramos a alguna dieta, después renunciamos a ella y es un asunto que no podemos estabilizar, que no le podemos dar una respuesta fina, detallada, que nos reditúe en felicidad, en equilibrio corporal, emocional, etc. Bajar de peso. Otro tema, mi falta de compromiso en una relación. Miedo al contacto o miedo a la intimidad en pareja. Es un tema también muy recurrente. Parejas que inician una relación y que después se separan. No llegan a la consolidación, no llegan al compromiso de a lo mejor formalizar la pareja a través de un contrato civil, como es el matrimonio al civil, o por alguna religión, y se zafan. Casi llegan al punto del compromiso y se zafan. Miedo a la intimidad en pareja. Le recomiendo leer mi libro que está en mi página relacionado con este tema. Siguiente. Un duelo no elaborado.
un duelo no resuelto. Tuvimos una pérdida y la seguimos arrastrando por años y nos genera problemas en nuestras relaciones con los demás, en nuestra adaptabilidad al entorno laboral, y es un asunto que tenemos que abordar. Un duelo, cuando no se trabaja correctamente, se vuelve crónico, se vuelve patológico y vienen muchos problemas para la personalidad. Otro tema es los episodios de pánico. De repente nos dan episodios de pánico y no sabemos ni por qué, ni cuándo, ni qué pasó, y no nos atendemos. Otro muy ligado a este es el manejo del estrés. El estrés en la actualidad pues está vinculado con muchas enfermedades biológicas. Hay muchos estudios ya que hablan de el manejo del estrés con la salud física. Y por último, como ejemplo, resentimientos con las figuras paterna y materna. Son temas que están ahí y que si no los abordamos nos persiguen. Pero luego también hay otra lista de temas que curiosamente no nos damos cuenta nosotros, pero las demás personas sí. En terapia gestal acostumbramos a decir este dicho: el neurótico es el único que no ve lo obvio. En ocasiones las demás personas nos reflejan la situación que nos hace falta por resolver en nuestra vida. Y algunos de estos ejemplos son los siguientes: mi deseo de controlar a los demás, en la pareja, en el trabajo. Hay gente que busca controlar a los demás, muy controlador o muy controladora, y no se da cuenta de ello, y los demás se lo dicen. Pero esta persona no hace nada, cree que está bien. No darme espacios para estar en contacto conmigo mismo, escuchar mis necesidades espirituales, mis emociones, etc. Ese es muy importante, no darme el tiempo. Oye, que va a haber una sesión de yoga, oye, que va a haber una sesión de meditación, oye, que hay terapia gratis. Está bien, no la necesito. Otro tema, mi relación codependiente. ¿Sí? Oye, pero es que tu esposo o tu esposa te golpean, no es la vida que tú pensabas o que tú creías. Y la persona codependiente dice, bueno, es que así me ama, así me quiere y voy a seguir adelante. Ojo, Siguiente tema, buscar salvar a los demás a toda costa. Hay personas que se toman muy en serio el personaje de Superman, de la Mujer Maravilla o de los Avengers, que se la pasan rescatando el mundo, ¿sí? Y no estamos en esa posición en la vida. O sea, no tenemos que desarrollar ese rol de salvadores. Gastamos mucha energía en los demás cuando deberíamos de salvarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Bueno, son temas que no nos percatamos que los traemos, pero los demás no lo reflejan. Otro tema es creer no requerir ayuda psicológica. Oye, ¿por qué no vas a terapia? No lo necesito, yo estoy perfectamente bien. Yo sé cuáles son mis fallas y cuáles son mis virtudes o mis fortalezas. ¿No? Cuando hay más de una persona que te recomienda, oye, ve con esta persona para que trabajes, para que resuelvas eso que traes ahí pendiente. En ocasiones hay que hacerle caso a los demás, Bien, son algunos asuntos inconclusos o vacíos que podemos experimentar. Repito, algunos de ellos, los primeros que dije, nos damos cuenta que son temas pendientes, tareas pendientes, mientras que otros asuntos no es fácil percatarnos que son tareas pendientes. Y ahí entran los demás. Los demás nos pueden ayudar a decirnos, oye, atiende esto que traes pendiente, ¿sí? Ve a esta ayuda, ve con cierta persona para que lo trabajes y seas mejor. La terapia gestal nos dice que estos temas pendientes son bloqueos en nosotros mismos, son vacíos que tenemos que atender, pero no son vacíos estériles, ¿sí? No son temas sin importancia, son temas que traen algo consigo, que traen aprendizaje, ¿de acuerdo? Los asuntos inconclusos son vacíos, pero fértiles. Les aseguro que si ustedes atienden ese pendiente que traen, esa tarea que de repente emergió en su personalidad
que les reclama resolución, que les reclama una respuesta, trae riqueza. Díganme, estimada audiencia, ¿quién de ustedes ha atendido una tarea pendiente, un asunto existencial pendiente como algunos de los que he comentado y encuentra mucho aprendizaje? Imagínese el asunto inconcluso de la infravaloración. Yo me creo menos, yo no valgo mucho, y el día que tú atiendas esta situación y explores tu infravaloración o tu sentir de que no eres mucho, que no vales, imagínate si te metes a ese tema, a lo profundo, te aseguro que vas a encontrar fertilidad, vas a encontrar riqueza. Si tú tienes un duelo no resuelto, no elaborado, si tú tuviste una pérdida y no la has trabajado con un tanatólogo, tanatóloga, un psicoterapeuta, te aseguro que el día que te enfrentes a ese tema, a esa muerte y la explores a profundidad, vas a encontrar algo bueno. Lo primero, vas a quedar en paz con tu ser querido, con ese recuerdo, con esa situación. Pero después te vas a dar cuenta de muchas riquezas, vas a obtener mucho aprendizaje. Quizás el mayor aprendizaje va a ser la experiencia de haber trabajado una pérdida, y eso te va a ayudar a enfrentar otras pérdidas futuras. Dice Jorge Bucay en su libro El camino de las lágrimas que a medida en la que trabajamos nuestras pérdidas nos volvemos expertos, no nos volvemos fríos, no nos acostumbramos a las pérdidas, no, adquirimos sabiduría cuando trabajamos una pérdida en psicoterapia o con alguien que nos acompañe. Adquirimos sabiduría, comprendemos mejor la partida de alguien. A eso me refiero, a explorar el vacío, a atender la tarea pendiente, meternos en ella, abordarla y encontrar su aprendizaje. El día que tú trabajes un sueño que se repite, se repite y se repite y se ha repetido por años y lo trabajes con alguien especializado en sueños, no sabes la cantidad de aprendizaje que vas a obtener. Primero, vas a resolver esa situación que te ha perseguido durante años. Y quizás, segundo, tengas experiencia para enfrentarte a otro sueño que tienda a repetirse. Serás más hábil para descifrar tus sueños o para buscarles un significado importante. El tema de bajar de peso. El día que te enfrentes de manera profunda a tu tema de no poder bajar de peso y descubras cuál es ese obstáculo que te está impidiendo disciplinarte para controlar tus hábitos alimenticios, indiscutiblemente vas a trabajar tus emociones. Ese día que te enfrentes a esa tarea pendiente y que la resuelvas, imagínate la riqueza de aprendizajes que vas a ganar. La primera de seguro va a ser una salud física equilibrada, una homeostasis organísmica equilibrada, sana, y con esto una cantidad de más años por vivir, longevidad en pocas palabras. Entonces, les comparto esto desde el enfoque gestáltico, pero vuelvo a decir, desde otros enfoques terapéuticos también hay aprendizaje, también hay cosas buenas. Los enfoques terapéuticos abordan las temáticas de acuerdo a su metodología, muy particular, muy respetable, pero siempre todos los enfoques terapéuticos te van a dejar aprendizaje, van a buscar tu bienestar. Todos buscan el bienestar bajo diferentes caminos, pero al final es eso, la salud psicológica, biológica, social de ti. Ok, les comparto que el día de ayer, que ya estaba a punto de grabar este episodio, me vino a la mente la película de Forrest Gump, filmada en 1994. Yo les compartía que al inicio de este episodio que el tema lo había traído durante varias semanas. Y eso es bueno, le ayuda a nuestro cerebro a rastrear información
que puede enriquecer la misma temática. Y el día de ayer me saltó esa película de Forrest Gump y específicamente, no sé si usted ya la vio, estimada audiencia, cuando Forrest Gump decide correr por 3 años, correr por 3 años. Y aquella escena comienza así. Dice Forrest Gump: aquel día comencé a correr sin ningún motivo, y sin ningún motivo seguí corriendo. Estaba en la banca Forrest Gump, en una pequeña banca, si usted recuerda la película. Estaba sentado con una ancianita, y la ancianita le pregunta: ¿así que solo corría? Y dijo Forrest Gump: sí, solo corría. Y durante la escena hay algunos periodistas que se le acercan a Forrest Gump porque el mundo se dio cuenta que este hombre corría, corría y corría. Y unos periodistas le preguntaron: ¿por qué corre? ¿Corre por la paz? ¿Por los derechos de la mujer? ¿Por el medio ambiente? ¿Por los animales? ¿Por las armas nucleares? Y Forrest Gump les contestaba: tenía ganas de correr. Tal cual. Durante esos 3 años se le agregaron seguidores, simpatizantes. Y al final de esos 3 años de correr, llega un punto en la carretera y se para. Dice él: estoy muy cansado, creo que iré a casa. Lo que rescato de esta escena es lo siguiente. La primera frase, la primera línea: aquel día comencé a correr sin ningún motivo. Puede usted ponerle otra palabra al final. Aquel día comencé a correr sin ningún sentido. Aquel día comencé a correr sin ningún propósito. Correr sin ningún propósito, sin ningún sentido, sin ningún motivo. ¿Qué le dice esto, estimada audiencia? Este personaje que de repente corre sin ningún propósito. Es como si de repente, pensando en la violencia doméstica, un hombre empieza a golpear a su mujer. Él cree tener un motivo: respaldar el machismo, sentirse el poderoso, sentirse el hombre. Él cree tener ese motivo. Él cree darle un significado o un sentido a su conducta. Y él cree que está bien. Sin embargo, o muy probablemente, la gente a su alrededor le diga: estás mal, no está bien lo que estás haciendo. Y este hombre diga: están mal ustedes. El hombre es el rey de la casa. El hombre es el que manda. La mujer es su propiedad. Entonces, así como ese tema, haciendo esta comparación de la película de Forrest y este otro ejemplo de la vida, nosotros podríamos estar haciendo muchas cosas o podríamos estar viviendo con motivos o propósitos o intenciones disfrazadas que no nos están trayendo satisfacción. Motivos que no nos dan felicidad, motivos engañados, motivos o propósitos falsos. Ahí lo tienen. Forrest Gump, después de 3 años, llegó a un punto, dejó de correr y dijo: estoy muy cansado, creo que iré a casa. Estimada audiencia, ¿qué hay en el fondo de lo que decimos que son nuestros motivos, nuestros propósitos o lo que le da sentido a nuestra vida? ¿De verdad lo que hacemos, lo que vivimos, es fructífero? ¿Nos da felicidad? ¿Nos da consuelo? ¿Nos da plenitud? ¿Nos da autorrealización? ¿O estamos viviendo o estamos persiguiendo propósitos, motivos o sentidos equivocados? Y estimada audiencia, voy a compartirle un cuento que se llama La ciudad de los pozos. Disfrútelo. La ciudad de los pozos. Esta ciudad no estaba habitada por personas, como todas las demás ciudades del planeta. Esta ciudad estaba habitada por pozos, pozos vivientes, pero pozos al fin. Los pozos se diferenciaban entre sí, no solo por el lugar en el que estaban excavados, sino también por el brocal, la abertura que los conectaba con el exterior. Había pozos pudientes y ostentosos,
con brocales de mármol y de metales preciosos, pozos humildes de ladrillo y madera y algunos otros más pobres, con simples agujeros pelados que se abrían en la tierra. La comunicación entre los habitantes de la ciudad era de brocal a brocal, y las noticias cundían rápidamente, de punta a punta del pueblo. Un día llegó a la ciudad una moda que seguramente había nacido en algún pueblito humano. La nueva idea señalaba que todo ser viviente que se precie debería cuidar mucho más el interior que lo exterior. Lo importante no es lo superficial, sino el contenido. Así fue como los pozos empezaron a llenarse de cosas. Algunos se llenaban de joyas, monedas de oro y piedras preciosas. Otros, más prácticos, se llenaron de electrodomésticos y aparatos mecánicos. Algunos más optaron por el arte y fueron llenándose de pinturas, pianos de cola y sofisticadas esculturas posmodernas. Finalmente, los intelectuales se llenaron de libros, de manifiestos ideológicos y de revistas especializadas. Pasó el tiempo, la mayoría de los pozos se llenaron a tal punto que no pudieron incorporar nada más. Los pozos no eran todos iguales, así que, si bien algunos se conformaron, hubo otros que pensaron que debían hacer algo para seguir metiendo cosas en su interior. Alguno de ellos fue el primero. En lugar de aceptar el contenido, se le ocurrió aumentar su capacidad ensanchándose. No pasó mucho tiempo antes de que la idea fuera imitada. Todos los pozos gastaban gran parte de sus energías en ensancharse para poder hacer más espacio en su interior. Un pozo, pequeño y alejado del centro de la ciudad, empezó a ver a sus camaradas ensanchándose desmedidamente. Él pensó que si seguían hinchándose de tal manera, pronto se confundirían los bordes y cada uno perdería su identidad. Quizás, a partir de esta idea, se le ocurrió que había otra manera de aumentar su capacidad para crecer, pero no a lo ancho, sino hacia lo profundo, hacerse más hondo en lugar de más ancho. Pronto se dio cuenta que todo lo que tenía dentro de él le imposibilitaba la tarea de profundizar. Si quería ser más profundo, debía vaciarse de todo contenido. Al principio tuvo miedo al vacío, pero luego, cuando vio que no había otra posibilidad, lo hizo. Vacío de posesiones, el pozo empezó a volverse profundo, mientras los demás se apoderaban de las cosas de las que él se había deshecho. Un día, sorpresivamente, el pozo que crecía hacia adentro tuvo una sorpresa. Adentro, muy adentro y muy en el fondo, encontró agua. Nunca antes otro pozo había encontrado agua. El pozo superó la sorpresa y empezó a jugar con el agua del fondo, humedeciendo las paredes, salpicando los bordes y por último sacando agua hacia afuera. La ciudad nunca había sido regada más que por la lluvia, que de hecho era bastante escasa. Así que la tierra alrededor del pozo, revitalizada por el agua, empezó a despertar. Las semillas de sus entrañas brotaron en pasto, en tréboles, en flores y en tronquitos endebles que se volvieron árboles después. La vida explotó en colores alrededor del alejado pozo al que empezaron a llamar el vergel. Todos le preguntaban cómo había conseguido el milagro. Ningún milagro, contestaba el vergel. Hay que buscar en el interior
hacia lo profundo. Muchos quisieron seguir el ejemplo del vergel, pero desandaron la idea cuando se dieron cuenta de que para ir más profundo debían vaciarse. Siguieron ensanchándose cada vez más para llenarse de más y más cosas. En la otra punta de la ciudad, otro pozo decidió correr el riesgo del vacío. Y también empezó a profundizar. Y también llegó el agua. Y también salpicó hacia afuera, creando un segundo oasis verde en el pueblo. ¿Qué harás cuando se termine el agua?, le preguntaban. No sé qué pasará, contestaba. Pero por ahora, cuanto más agua saco, más agua hay. Pasaron unos cuantos meses antes del gran descubrimiento. Un día, casi por casualidad, los dos pozos se dieron cuenta de que el agua que habían encontrado en el fondo de sí mismos era la misma, que el mismo río subterráneo que pasaba por uno inundaba la profundidad del otro. Se dieron cuenta de que se abría para ellos una nueva vida. No solo podían comunicarse de brocal a brocal, superficialmente, como todos los demás, sino que la búsqueda les había deparado un nuevo y secreto punto de contacto. La comunicación profunda que solo consiguen entre sí aquellos que tienen el coraje de vaciarse de contenidos y buscar en lo profundo de su ser lo que tienen para dar. Cuento de Mamerto Menapase. ¿Qué les pareció este cuento, estimadas amigas, estimados amigos? Muy iluminador, ¿verdad? Excavar, profundizar y llegar al fondo y encontrar fertilidad, encontrar enseñanza. Es una bonita metáfora comparada con lo que yo le compartía hace ya algunos minutos, relacionado a enfrentar la tarea pendiente, enfrentar el vacío y encontrar riqueza ahí. En esta metáfora descubrimos eso. Si nos adentramos, si profundizamos en nuestro interior, vamos a descubrir propósitos reales. Esto se trata de un encuentro con nuestro yo interior. Esto se trata de descubrir nuestro propósito, nuestro sentido, nuestro motivo en la vida. Hay muchas interpretaciones que giran en torno a lo que les estoy diciendo. Algunos podrían decir, vas a encontrar tu misión en esta vida, la misión que te toca hacer en esta vida. ¿Sí? En esta vida, como si hubiera más. Y les digo, el punto es que hay muchas interpretaciones a nuestro alrededor. El punto esencial es descubrir nuestro propósito. Y ya voy a ir cerrando este episodio comentándole que hace unas semanas he estado leyendo el libro llamado La solución de los telómeros, un acercamiento revolucionario para vivir más joven, más sano y más tiempo, de la bioquímica Elizabeth Blackburn y la psicóloga Elisa Epel, que en 2009 ganaron el Premio Nobel de Medicina. Lectura ampliamente recomendada. Entre muchos temas que se manejan en este libro, solamente le voy a compartir uno relacionado con la investigación científica del propósito. Le voy a leer una cita de un resultado de cierto estudio que ellos llevaron a cabo con algunas personas, profundizando en el significado del propósito en la vida de las personas. Dice, la gente con mayor propósito en la vida tuvo una respuesta más resistente al estrés, menos reacción y se recuperó más rápido de su parpadeo de sobresalto. El parpadeo de sobresalto son aquellas situaciones que de repente nos asaltan con impredecibilidad, que de repente nos llegan a nuestra vida como un golpe certero sin ni siquiera esperarlo. La muerte de un ser querido, un accidente, una noticia garrafal para nuestra vida. Y dicen estas investigadoras que la gente con
un propósito en la vida bien fundamentado, saben manejar esta situación de sobresaltos en la vida, manejan mejor el estrés. Además, tener un sentimiento fuerte de propósito en la vida también se relaciona con la reducción del riesgo de derrame cerebral y mejora el funcionamiento de las células inmunes. ¿Qué le parece, estimada audiencia? Ya no solamente es tema de psicoterapia, de la psicología, el trabajar con nuestros temas pendientes que nos van a llevar a cuestionarnos sobre nuestro motivo para vivir, nuestro sentido para vivir, sino que la ciencia de la bioquímica ya ha trabajado o está trabajando de manera ardua en estos temas de la psicología. Bueno, digamos que la neurociencia ha abordado esos temas psicológicos y les ha dado un tratamiento más experimental, más científico. O bueno, quizás la palabra más ahí no esté de más. Creo que no va por ahí porque las diferentes ciencias tienen distintos métodos de investigación. Pero lo que voy es que hay otras fuentes también científicas que respaldan la importancia de tener propósitos en la vida, de encontrar un sentido para existir. Eso es lo que quiero compartirle. Entonces, para no hacernos bolas, experimentar el vacío tiene que ver con atender nuestros asuntos inconclusos, ¿sí? Nuestros motivos para vivir, nuestro sentido de hacer las cosas, el motivo que le damos a los motivos, vaya la redundancia, los motivos que motivan nuestra existencia. Cuando trabajamos esas tareas pendientes, nos topamos con nuestros propósitos para vivir, ¿sí? Ya le comentaba el ejemplo del hombre golpeador, pues su propósito en la vida es golpear mujeres porque quizás así le enseñaron, le educaron y eso lo hace feliz. Pero hay motivos que están erróneos, hay motivos que están mal leídos, mal interpretados y eso es lo que confunde la existencia. Entonces pensemos en ese golpeador de mujeres. ¿Esta persona manejará bien el estrés? Definitivamente que no. ¿Un sobresalto en la vida? Definitivamente que no. Los propósitos, los motivos bien fundados, bien descubiertos, nos ayudan a manejar mejor el estrés y las situaciones que nos llegan de manera imprevista. Además, ayudan a nuestra salud física, previenen el derrame cerebral, como ya se comentaba, y mejora el funcionamiento de las células inmunes. Estimada audiencia, ¿qué hay que hacer? Acudamos a ayuda psicoterapéutica. Ya le dije anteriormente, todos los consultorios van a ir en busca de su bienestar biopsicosocial, todos. Si bien yo le comentaba que soy psicoterapeuta gestáltico, no soy la verdad absoluta, el enfoque no es la verdad absoluta, aunque de repente haya gente que diga que sí, no. Hay otras formas de atender nuestros vacíos, nuestras tareas pendientes. Nos van a ayudar a encontrar respuestas, a encontrar motivos, a encontrar el sentido, el mejor sentido, el más ecológico, el más saludable para vivir. Así que, estimada audiencia, le recomiendo que se acerque a un enfoque psicoterapéutico, a una religión, y algunos preguntarán, ¿por qué la religión? También hay estudios científicos que hablan que creer en una religión también ayuda al bienestar. Hay muchas religiones y hay muchas interpretaciones de la vida, de la existencia, de la naturaleza humana. Pero la psicología positiva ya investigó científicamente la creencia religiosa y dicen que la creencia religiosa le aporta a la felicidad. Busque una filosofía, busque una interpretación de la realidad que le satisfaga, que sea ecológica. Ecológica me refiero a que no dañe a terceros y que busque el bienestar. Eso es lo que le recomiendo al final de este podcast. Elija la mejor alternativa que le ayude a convivir mejor con los demás, que le ayude a experimentar bienestar. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Jaime Gómez Castañeda. Les sigo recomendando que se dé una vuelta por nuestro blog notadelautor.com. Nos siga en nuestro canal de YouTube Nota del Autor. Estamos en Facebook Nota del Autor
o @las notas que necesitamos. Ahí dele like, por favor. Y seguimos en contacto. Esperamos coincidir nuevamente en el siguiente podcast. Cuídese, por favor. Cuídese mucho. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Nota del autor.